hace necesario hacer un pequeño resumen para que nosotros, hermanos, nos pongamos en sintonía sobre esta serie. Fui tentado a traer un mensaje libre, porque han pasado muchos meses. Si la última predicación de esto fue el 11 de septiembre, casi 2 meses han pasado. Entonces pensé en traer un sermón libre, pero después, en la semana, el Señor me convenció y me dijo, no, creo que hay algo que decirle a la iglesia a través de lo que toca hoy. Entonces vamos con el pequeño resumen. Vimos en la primera predicación que Dios existe y nos enfocamos en eso, en predicar que Dios existe y que es el creador de todas las cosas. Dios existe y creó todas las cosas. Pruebas que afirmaban esto. Hablamos que la Biblia afirma esto. La Biblia no pierde el tiempo en debatir. ¿Cierto? La Biblia lo afirma. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No hay lugar para un debate, no hay lugar para una duda. La Biblia lo afirma. Y eso también a nosotros nos prueba que Dios es un Dios real y que creó todas las cosas. Porque la Biblia, ¿qué es lo que es para nosotros? La palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. La suprema palabra del Señor. Y en Hechos 17:24 también lo dice la Biblia, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. También siendo categórica la Escritura en enfatizar que Dios existe y que ha creado todas las cosas. ¿Qué otra prueba más hay? El universo ordenado. El universo, el mundo es un cosmos ordenado. Y eso muestra que hay una primera causa. Y esa es Dios. Porque cuando nosotros nos acostamos en la noche ya oscura y nos levantamos al otro día en la mañana, a no ser que usted se levante muy temprano en la mañana a trabajar, pero cuando usted se levanta en la mañana ya está claro. Nos acostamos en la noche y nos levantamos con claridad, lo que muestra, queridos hermanos, un cosmos ordenado. Y eso muestra que el Señor es la primera causa de todo. Sus obras también revelan su poder, sabiduría y soberanía, fue lo que vimos también en esa predicación. El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en esa hermosa conversación que tiene Dios con Job, también afirma que Dios existe y gobierna y sostiene todas las cosas. En el capítulo 38, versículo del 3 al 11, vamos a leer el versículo 3 porque esto es solo un resumen. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos? Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Cierto? Eso fue lo que le dice el Señor a Job. Una maravillosa conversación, usted si quiere lo puede leer en su casita. Dios revela también su existencia, vimos esa vez en la creación del ser humano. ¿Se acuerdan? Dios creó al ser humano. ¿Cómo lo creó Dios? Una obra perfecta. Salmo 139, del versículo 14 al 16, lo muestra. También vimos que solo Dios puede unir cuerpo y alma. Solo Dios puede unir cuerpo y alma, dándonos vida y un propósito. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más puede hacer eso? ¿Qué otro poder puede hacer eso? Unir el cuerpo y el alma de una persona, darle vida y un propósito. Sabemos también de la existencia de Dios por medio de sus profecías que se cumplen. Solo el Dios verdadero anuncia el futuro y lo cumple. Como hablamos de la profecía sobre el nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 7:14 habla de su nacimiento, la profecía, y en Daniel 9:26 habla de su muerte y de su entrega. Y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Después de esto vimos el Dios de la creación y sus aplicaciones. ¿Cómo es que yo, al darme cuenta de que es un Dios real y que Dios existe, cómo eso impacta mi vida en la forma en la que yo vivo? ¿Cómo aplicamos eso? Dijimos que si sabemos que Dios existe y que Él es el creador de todas las cosas, no debemos negarlo con nuestros hechos.
Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no somos salvos por obra. Y nuestra vida debe reflejar eso que creemos. Una forma de negar a nuestro Dios, lo dijimos, es buscar la aprobación de Dios por medio de obras. De esa forma nosotros estamos negando y dejando de lado el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma negamos con nuestros sellos, en buscar aprobación de Dios a través de nuestras obras. Lo otro que dijimos, que negar al Señor con nuestros sellos, es buscar el favor de Dios por medio de ritos o ceremonias. Imagínense que yo hoy día hubiera dicho, para que Dios perdone todos mis pecados, me voy a venir de rodillas de mi casa a la iglesia. ¿Qué estaría haciendo eso? Negando al Señor. Porque Dios perdona nuestros pecados cuando le pedimos con un corazón humillado y contrito. Dijimos también que si sabemos que Dios existe, debemos confiar en su justicia y en su soberanía. Eso lo dijimos. Porque aunque los malos prosperen, Dios sigue teniendo el control. Aunque los malos prosperen, Dios sigue teniendo el control. Si sabemos que Dios existe y que Dios es real y que ha creado todas las cosas, aunque el mundo allá afuera prospere y todos nosotros, queridos hermanos, no prosperemos tanto, aún así debemos confiar en nuestro Dios. Su justicia es perfecta y su plan siempre se cumple. Por ende debemos evitar todo lo que es la envidia que se levanta a veces en nuestro corazón por medio de cómo los impíos prosperan. ¿Qué dijimos también? Vamos a ir rápido. Que debemos buscar comunión con ese Dios. Si Dios es real, si Dios existe y si Dios es el creador de todas las cosas, debemos buscar tener comunión con Él. Porque de nada sirve saber que existe un Dios verdadero si no es nuestro Dios. ¿Cierto? Nosotros podemos tener toda la teoría del mundo, podemos saber mucha teología, pero de nada sirve si ese Dios verdadero que existe y es el creador de todas las cosas no es nuestro Dios. Tener a Dios como nuestro Dios es la mayor bendición. En Él hallamos guía, consuelo y vida eterna. El Salmo 48:14 dice: porque este Dios del que estamos hablando, el Dios verdadero que hizo todas las cosas, es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y en septiembre vimos el Dios de la creación, Dios Espíritu. Y ahí abordamos la cuarta pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que nos dice: ¿qué es Dios? Nos pregunta, ¿qué es Dios? La respuesta a esa pregunta: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Esa es la respuesta que nos dice el Catecismo Menor a la pregunta ¿qué es Dios? Ahora, ¿qué significa, dijimos, que Dios sea un espíritu? ¿Qué significa? ¿Alguien se acuerda? Dios, hermanos, es inmaterial. Cuando decimos que Dios es espíritu, Dios es inmaterial, de una esencia pura, que no tiene cuerpo ni partes. Eso dijimos cuando hablamos que Dios es inmaterial. No está limitado. Dios no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Dijimos que Dios es invisible, pero plenamente presente en todos los lugares. Dios es invisible, pero es plenamente presente en todos los lugares. Salmo 139, versículo 7, dice el salmista: ¿a dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios no está en una parte aquí y en otra parte allá. Dios no está conmigo en el trabajo y con usted, un poco de usted en la universidad. Dios está completamente con usted en la universidad, en su trabajo, en su hogar, y Dios está completamente conmigo en el trabajo y en mi hogar. Dios está completamente en todo lugar. Como ilustración, dijimos y hablamos una relación que tiene con el oxígeno, con el aire. Con el aire. El aire no lo vemos, pero está en todas partes.
No lo vemos, pero está en todas partes. Así Dios también está presente en todas partes. Pero a diferencia del aire, el aire puede escasear en ciertos lugares. En el fondo de una mina subterránea, el aire es escaso. En la superficie, hay harto aire. Pero Dios no es así. Dios está completamente presente en el fondo de la mina subterránea con usted. Y Dios está completamente presente en la superficie de la mina. Dios está completamente presente en todos los lugares con nosotros. Las diferencias entre Dios y otros espíritus. Dijimos, los ángeles son espíritus creados, finitos y limitados. Pero Dios es eterno, increado, infinito e indestructible. Las almas humanas también son espíritus. Son creados a la imagen de Dios, con razón, entendimiento, para reflejar el carácter de Dios y para tener comunión con Él. Pero estas almas no comparten su esencia. La esencia de Dios es incomunicable, única y simple, dijimos. Ahora, ¿qué es lo que es la esencia de Dios? También es una muy buena pregunta. ¿Qué es la esencia de Dios? Cuando a usted le pregunten qué es la esencia de Dios, usted rápidamente puede responder que la esencia de Dios es lo que Dios es en sí mismo. Un Dios eterno, un Dios perfecto, un Dios inmutable. Esa es la esencia de Dios. ¿Y nuestra esencia cuál será? Nosotros somos finitos, nosotros cambiamos, somos de una forma hoy día, de mañana somos otra. Esa es nuestra esencia. Pero la esencia de Dios no es así. Esa esencia no se comparte con nada ni con nadie. Después compartimos también un poco de aplicaciones para fortalecer nuestra fe, conociendo que Dios existe y que es el creador de todas las cosas. Dijimos que Dios no puede ser herido ni detenido por nadie, porque es un espíritu eterno, es un espíritu todopoderoso. A Dios no se le puede herir, a Dios no se le puede dañar. Nada ni nadie puede oponerse a su obra. Isaías 43:13. Pongamos Isaías 43:13 ahí, hermana, por favor. Isaías 43:13. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Entonces Dios no puede ser herido. Si esta obra es de Dios, no la podéis destruir, dice Hechos 5:39. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron encarcelados? Estaban predicando del Señor Jesucristo, las personas les dijeron que no prediquen en su nombre y vinieron y lo echaron a la cárcel. Después de eso, ¿qué es lo que vino? Lo dijimos ese día. ¿Se acuerdan? Un ángel del cielo. Un ángel del cielo los liberó de la cárcel para que fueran a predicar nuevamente. Entonces, hermanos, Dios no puede ser detenido, ni su obra tampoco. Dios no puede detener su obra, el enemigo no puede detener su obra, la obra del Señor. La iglesia primitiva es un ejemplo de que su obra es indestructible. Esa iglesia, hermano, que prevaleció en medio de la persecución. Ahora también se puede conocer que Dios es un espíritu eterno y todo lo que hemos visto, Dios no puede ser representado por ninguna imagen. Dios no puede ser representado por ninguna imagen. Como espíritu eterno, porque Él no puede ser reducido a una imagen. No puede ser reducido a una imagen o a un ídolo. Eso lo vemos en Deuteronomio 4, versículo 12 y en Isaías 40, 18. Anótelo si usted quiere en su Biblia, después lo puede leer. También como aplicación dijimos que debemos andar en el espíritu y ser espiritual. ¿Qué significa? Es pensar en las cosas de arriba. Eso significa ser espiritual. Pensar en las cosas de arriba, meditar en su palabra y vivir apartado de contaminación. Significa haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo y reflejar el carácter de Cristo. Amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu. Y nuestra adoración también debe ser en el Espíritu. Por eso que nosotros damos tanto énfasis a eso. Porque nosotros venimos, queridos hermanos, de ensuciarnos los pies mucho allá afuera. Venimos, hermanos, del trabajo, de escuchar conversaciones, venimos de tener relación con personas impías, venimos de mucha contaminación. Por eso nosotros damos énfasis a que la adoración debe ser en el Espíritu. Al llegar aquí, o al venir para acá a la iglesia, o al ir a las rodillas en su casa o donde usted esté, debemos hacer el ejercicio práctico de olvidarnos de esas cosas, o de tener esa lucha mental a la hora de ir a la presencia del Señor. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar en el Espíritu significa adorar con fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, es adorar en el Espíritu. No puedo adorar pensando en otra cosa, o pensando en mis propios galardones, o pensando en que alguien me puede ayudar. Adorar en el Espíritu es adorar con fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con pureza y sinceridad, no con ceremonias ni formalismos. Una adoración centrada en la palabra, la oración, los sacramentos. Cantar y alabar al Señor en vuestros corazones, como dice Efesios 5:19. Cuanto más espiritual sea nuestro culto, más cerca estará de Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Se dan cuenta? Y eso nosotros, hermanos, lo tenemos como conocimiento, pero debemos llevarlo a la práctica. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ese es el resumen. Vimos muchas cosas, vimos hartas cosas. Ahora nos toca ver otro rayo de luz. Ahora nos toca ver otro rayo de luz que irradia de la naturaleza divina. Dios es un Dios de todo conocimiento. Eso nos toca ver hoy. Dios tiene un conocimiento completo de todas las cosas. Dios es omnisciente. Conoce todas las cosas. Y eso veremos hoy. El verdadero Dios, el Dios que ha creado todas las cosas, es un Dios que todo lo conoce. Es un Dios que todo lo sabe. Para Dios el mundo es un cuerpo transparente. Yo no puedo ver lo que ahora, cómo están ordenados los termos ahí en la cocina. Yo no puedo ver cómo están los platos adentro de ese mueble. Yo no puedo ver eso. No puedo ver en qué orden están los tenedores, ni de aquí para allá no puedo. Pero para Dios el mundo entero, no esto nomás, el mundo entero es transparente. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Veamos primera, ese era Jeremías 17:10. Ahora primera Samuel 2:3. Dice, no multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Y ahora Apocalipsis. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Ahí tenemos 3 versículos claves, queridos hermanos, del todo conocimiento del Señor. Dios conoce todas las cosas. A Dios no se le puede enseñar nada. La explicación del versículo de 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 es el siguiente. Este versículo está
En una parte del cántico de alabanza de Ana, después de que ella le haya pedido un hijo y Dios se lo haya concedido, su hijo se llamó Samuel. Ana está exhortando a los soberbios, probablemente a Penina, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Penina? ¿Quién era Penina? La que la molestaba y le decía que no podía tener hijos y hacía ahí de ella un festín. Entonces, probablemente a Penina le está diciendo esto, quien la humillaba antes. Eso está en 1 Samuel capítulo 1, versículos del 6 al 7. Pero también nos está recordando a todos nosotros, a todos los hombres, que Dios ve, que Dios sabe y que juzga todas las cosas con justicia. Por eso, queridos hermanos, las palabras de soberbia, las palabras de arrogancia son insensatez delante del Señor. Yo puedo decir que he hecho muchas cosas. Yo puedo decir que he hecho tantas cosas. Yo puedo decir que soy esto, que soy aquello. Pero las palabras de arrogancia para Dios son insensatez, porque Él pesa el corazón. Él conoce el corazón. Entonces, por eso que esas palabras, queridos hermanos, son arrogancia delante de Dios, ya que solo Dios tiene autoridad para valorar el corazón. Y la respuesta correcta ante el carácter de Dios, que conoce todas las cosas, es la humildad. Es la humildad. Esa es nuestra respuesta correcta delante del Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Qué le vamos a ocultar nosotros a Dios? ¿Con qué falla vamos a venir delante del Señor? Aunque vengamos muy ordenados, aunque vengamos muy limpios delante de la presencia del Señor, Él conoce nuestro corazón. Y eso nos debe, hermanos, a ayudar en el sentido de que a los hombres yo puedo engañar, pero a Dios no le puedo engañar. Con el que hay que ser sincero, queridos hermanos, es con Dios. Y eso nos debe ayudar. Eso nos debe ayudar. Eso a mí me ayudó bastante. Antes de ir a orar, Señor, usted conoce mi corazón, así que le tengo que decir tal y como son las cosas. Así. Tal y como son las cosas. Porque Dios las conoce, hermano. Si antes de que salga la palabra de mi boca, Él ya la conoce toda. Entonces esto que nos ayude, queridos hermanos, a la hora de ir a las plantas del Señor, a decirle tal y como son las cosas. Me duele el dedo chico del pie. Me duele esto. Siento envidia, siento celos, siento rabia. Decírselo a Dios, porque Dios conoce, queridos hermanos. Como le dije, saber que Dios sabe y que Dios conoce todas las cosas, personalmente a mí, me ayudó a crecer en sinceridad delante de Dios, delante del Señor. Entonces, la respuesta correcta delante de Dios que todo lo sabe es la humildad. Que Dios nos ayude a ser humildes. Ahora la pregunta, ¿qué es ser humilde? Es una palabra, humilde. Pero ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser eso? Bíblicamente. ¿Cómo soy humilde? ¿Cómo sé que estoy siendo humilde o no? Bíblicamente. La humildad se manifiesta en nuestra vida de la siguiente forma. Es cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios. Primero que todo. La humildad se manifiesta así. Cuando yo reconozco mi total dependencia a Dios. Y en todas las cosas. En todo. Es cuando reconocemos también que nada bueno tenemos. Eso también es humildad. Reconozco que nada bueno tengo y que tampoco puedo hacer nada bueno aparte de su gracia. Si Dios no me ayuda, yo no puedo ser obediente. Si Dios no me ayuda, yo no puedo ser bondadoso. Si Dios no me ayuda, yo no puedo ser honesto. Cuando yo reconozco que no puedo hacer nada bueno sin que su gracia no me ayude, ahí estoy empezando a ser humilde. Porque estoy reconociendo que necesito al Señor. La humildad también se manifiesta viviendo con un corazón sumiso y agradecido y obediente a su voluntad. La humildad. ¿Cierto? A veces nosotros estamos viendo algo que no queremos. Estamos pasando por un proceso que no queremos. ¿Y qué es lo que hacemos naturalmente? Pero Señor, ¿cómo esto? ¿Pero cómo esto otro? ¿Y por qué a mí?
Entonces la humildad se manifiesta también de esta forma, viviendo con un corazón sumiso, agradecido y obediente a su voluntad. La humildad no es despreciarse a uno mismo, queridos hermanos. No es despreciarme, no es andar con la cabeza agachada, no es ni siquiera decir nada, ni cuando alguien está equivocado, no decirle algo, no. La humildad no es despreciarse a uno mismo. La humildad es verse correctamente delante de Dios. No somos nada delante del Señor. No somos nada ni nadie delante del Señor. No podemos hacer nada bueno por nosotros mismos. Es vernos correctamente delante de Dios como criaturas limitadas, pecadores y necesitados de su presencia en nuestra vida. Vernos de esa forma delante del Señor. ¿Será eso muy vergonzoso para nosotros? ¿Será vergonzoso eso? ¿Vernos así delante del Señor? No, hermanos, esa es la mejor postura. No, usted no ha escuchado ese dicho que dice, la mejor posición para estar delante de Dios es estar de rodillas, o acostado, de guata, orando. Esa es la mejor posición. Dios nos ve al que se humilla a Dios, lo exalta. Ahí tenemos la explicación, ¿cierto?, del versículo de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Ahora, la explicación de Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo, queridos hermanos, está enseñando que Dios es soberano, que Dios todo lo sabe y que es justo, y que Él no ve solo nuestras acciones externas, sino también las intenciones y las motivaciones del corazón que solo Él puede conocer plenamente. Él conoce todas las cosas, queridos hermanos, de nuestro corazón. Imagínense, hermanos, Él conoce todo lo que está dentro de nuestro corazón. Todo. Cuando el profeta dice que Jehová prueba el corazón, se está refiriendo a que prueba nuestras motivaciones y las intenciones. Yo puedo aquí, hermanos, a venir a dar mi cuerpo para ser quemado. Yo puedo venir acá a entregar todos mis bienes para darle a los pobres. Pero Dios juzga y pesa la motivación de mi corazón. Y eso es importante a la hora de venir y hacer algo para Dios. Si nosotros venimos a hacer algo para Dios y entendemos que nuestro corazón nos está engañando, los estás haciendo para esto. Orar al Señor, cambia este corazón. Quiero darte esta ofrenda, Señor, con gratitud de corazón y de forma voluntaria. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso es que Dios pesa los corazones. Para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Toda obra humana está bajo la mirada de Dios. Y que nuestras obras son el fruto de lo que realmente somos cada uno de nosotros. Ahí está la explicación de Jeremías 17:10. Ahora, la explicación de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Este versículo está dentro del mensaje de Dios a la iglesia de Tiatira. Eso completo está en Apocalipsis 2, versículos 18 al 29. Allí Jesús está elogiando a esa iglesia por su fe, amor y por su servicio. Pero también la reprende por tolerar a una mujer llamada Jezabel. Jezabel es un nombre simbólico que se refiere a la asesina e idólatra mujer del rey Acab. Cuando la Biblia dice a sus hijos heriré, se está refiriendo a los seguidores de esta mujer, a los discípulos de esta mujer. A sus hijos heriré. Se está refiriendo a sus seguidores o discípulos espirituales de Jezabel que aceptaron
la enseñanza corrupta que esta mujer tenía. Cristo anuncia juicio contra ellos, no solo para castigar el mal, sino también para que todas las iglesias comprendan que Él conoce, que Él juzga las intenciones más profundas del ser humano. Dios conoce, Dios juzga y Dios pesa todas nuestras intenciones. Ahora, esto, queridos hermanos, nos debe llevar a una adoración genuina delante del Señor. Si ahora Dios mismo, imagínense, si ahora Dios mismo viniera y nos dijera al Álvaro, a mí, a Jeremy, a Elías, ustedes 4 vengan para acá, les voy a hacer un examen. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Estaríamos temblorosos? ¿Sí? ¿Pero qué más? El examen de Dios para sus hijos no es para avergonzarlos, es para limpiarlos. Porque Dios al que ama, disciplina. Para eso, hermanos, no nos sintamos mal. Si Dios conoce nuestro corazón, y si en nuestro corazón hay un montón de arañas, no nos sintamos mal por eso. Dios escudriña nuestro corazón y manifiesta nuestro pecado, no para avergonzarnos, para limpiarnos. Y qué lindo es cuando Dios te enseña tu pecado. Como dijo el rey David, mi pecado está siempre delante de mí. Eso es hermoso, hermanos. Veamos la teología de otra forma. Que Dios manifieste nuestro error, que Dios manifieste nuestro pecado y lo logremos ver es pura misericordia. Porque si no estaríamos cerrados toda nuestra vida. La noche no es una cortina que pueda cerrarse entre la vista de Dios y nosotros. No es una cortina, no es una muralla. La oscuridad, las tinieblas o la niebla más densa que pueda haber en este mundo no es una cortina que impida que Dios vea lo que hay en nuestro corazón. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es uno de los pasajes más profundos del Antiguo Testamento que habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. El Salmo 139 completo. Estúdielo si usted quiere en su casa y aprenderá mucho. David de forma poética está celebrando, hermanos. David de forma poética está celebrando que Dios conoce perfectamente al ser humano. Y eso también debe ser un motivo de celebración. Dios nos conoce a nosotros. Y Dios celebra eso. David celebra eso. Aún las tinieblas no se cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Celebrando David que Dios conoce al ser humano, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras y hasta los lugares más ocultos de nosotros. Dios los conoce. David contempla la imposibilidad de huir de la presencia y del conocimiento de Dios. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto nos debe ayudar, amados hermanos, a vivir de forma honesta delante del Señor, tal y como somos, súper y enteramente débiles, tal y como somos delante de la presencia del Señor, en dependencia de Dios, para realizar toda buena obra. Dios conoce todo lo que existe y está presente en todo lugar. Ninguna parte de la creación está fuera de su conocimiento ni de su poder sustentador. Dios no aprende y Dios no descubre nada. Dios no aprende y Dios no descubre. Conoce todo
eternamente en un solo acto de su mente perfecta. Dios no aprende. A Dios no se le enseña. Según la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 2, nuestra confesión a la que nosotros estamos adheridos, dice esto: todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente, ni tampoco ninguna cosa incierta. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto David lo celebra en el Salmo 139, versículo 12. Esto David lo celebró, ya leímos ese versículo. David celebra esto porque es un consuelo para nosotros. Lo que hemos visto hasta el momento, queridos hermanos, es un consuelo para nosotros. Miren, veamos esto, es un consuelo. El mismo conocimiento que aterra a los impíos, ese mismo conocimiento consuela al creyente. Porque cuando usted y yo vivimos pruebas, soledad y confusión, Dios nos entiende. Dios nos entiende, porque Él conoce todas las cosas. No solamente nos enfocamos en que Dios conoce lo malo de ti. Cuando yo también y usted estamos viviendo pruebas, aflicciones, momentos difíciles, Dios conoce todas las cosas. Dios está presente ahí y entiende todo. Aunque otros no comprendan nuestro dolor o motivación, Dios lo conoce plenamente. Dios conoce plenamente nuestro dolor. Y nada que nos ocurra está fuera de su cuidado providencial. Nada que nos ocurra está fuera de su cuidado providencial. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. ¿Se dan cuenta, hermanos? El conocimiento eterno de Dios es un consuelo para nuestra vida. Ahora, siguiendo la línea de pensamiento en la cual Dios conoce perfectamente al ser humano, sus pensamientos, acciones, palabras y hasta los lugares más ocultos, no hay palabra que pronunciemos nosotros la cual Dios no la oiga. Dios oye todas nuestras palabras. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Tú la sabes toda. Hasta el más sutil de nuestros pensamientos. Hasta el más sutil de nuestros pensamientos que viene a nuestra mente, Dios lo percibe. Imagínense, hermano. ¿Y cómo son los pensamientos que suben a nuestra mente? Más rápido que un avión. Sube el pensamiento a nuestra mente y a veces ni siquiera lo podemos detener. Dios conoce hasta el más sutil de nuestros pensamientos. Todas nuestras acciones, por muy sutilmente planeadas que estén y por muy en secreto que se lleven a cabo, son visibles ante los ojos de Dios. Los pensamientos hablan tan fuerte a los oídos de Dios, así como hablan nuestras palabras a nuestros oídos. Así hablan nuestros pensamientos, súper fuerte, como con un megáfono, más fuerte que eso. Dios conoce nuestros pensamientos. Miren lo que dice Josué, y ya voy a tener que terminar. Voy a tener que terminar porque ha pasado la hora. Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra y en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Después de la caída de Jericó, Dios dijo
y ordenó que ese botín fuera consagrado para él. Todo lo que se rescató, Dios dijo que ese botín fuera consagrado para él. Eso está en Josué capítulo 6, versículos 17 al 19. Es decir, consagrado al Señor, dedicado al Señor, el botín consagrado a Dios. Por tanto, estaba prohibido para cualquier uso personal. Por un hombre de la tribu de Judá, Acán desobedeció esa orden. Ahora, hermanos, este relato, si profundizamos bien, no se trata solo de un acto de desobediencia, sino de una demostración del atributo divino de Dios, de la omnisciencia. Veamos el conocimiento perfecto de Dios en este relato. Aunque Acán creyó que su pecado estaba oculto, Dios lo conocía plenamente. Desde el principio, nada, ni el lugar donde se escondió el botín, ni los pensamientos que lo motivaron, escaparon del conocimiento divino. Josué 7, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Dios? Miren, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios sabía todas las cosas en orden, como había hecho Acán. Observe, Dios describe con precisión lo ocurrido antes que nadie le confiese nada. Esto muestra el conocimiento de Dios, que no depende de ninguna observación ni de descubrimiento, sino que es perfecto, eterno y exhaustivo. Esto significa que Dios no aprende. Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y esto es hermosamente aplicable a nuestra vida. Pero vamos a dejar eso para la otra semana, cuando me toque estar nuevamente con ustedes.